Muy buenas tardes, mis queridos amigos del canal Opinión y Pequeña Opinión con Impacto. Estamos, como siempre, en nuevo horario de 17 horas. Todos los días estamos transmitiendo y estamos charlando con referentes de la sociedad de diferentes ámbitos, de la educación, de la música, de la política y de la educación, por supuesto. Hoy estamos con dos invitados muy importantes, muy especiales. La primera parte del programa vamos a hablar con el doctor David Galeano. El doctor David Galeano es un especialista, un capo en el idioma guaraní. Con él vamos a hablar un poquito sobre la situación de una de las lenguas oficiales del Paraguay, que es el guaraní. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el pastor Freddy Almada, que ya se está preparando para ingresar más adelante. Bien, rápidamente saludamos al doctor David Galeano. Vaya para Caraí Galeano. Y para mí te andé en Bojejara Martín, para ese barico. Y por ahí te reí. Tanto tiempo, David. ¿Verdad que sí? Muchos Muchos años. años. ¿Sí? Dios Muchos mío, años, pero igual sí. seguimos churros. Sí, sí. A vos no se te nota, ¿eh? A vos no se te nota Muy nada. bien, y por ahí te reí. Mira, lo que me gustaría charlar un poquitito, vamos a hacer un poco yo pará entre guaraní y castellano para que la gente sepa también que podemos hablar en guaraní, ¿verdad? Eso siempre me critican. Claro. Ustedes explican el guaraní, pero no hablan guaraní. Ujú. Ayepa, un pechero. Lo que me preocupa en cierta manera es el estado actual del idioma guaraní, porque el idioma guaraní es un idioma oficial que comparte con el castellano, ¿sí? Bajo tu mirada y bajo tus estudios que siempre estás haciendo en el idioma guaraní, ¿cómo lo ves a este idioma, David? Y bueno, comparado a ver un poquitito, 35 años antes atrás, cuando empezaba una carrera a nivel de la escuela, del colegio, allí en Fernando La Mora. Bueno, hoy la situación cambió para bien. Hay muchas cosas que el guaraní tiene que en ese momento no tenía, ¿verdad? Por ejemplo, una importante cantidad de recursos humanos formados, docentes en lengua guaraní. Tenemos mucha bibliografía con respecto a lo que hubo en aquel tiempo. Tenemos un muy interesante soporte legal. Allá por el 85, 86, el guaraní no era idioma oficial. Estamos hablando de ese tiempo en que vos tenías que haber desde 1985 hasta acá. Tenemos un idioma guaraní que está reconocido por la Constitución Nacional, el artículo 140 y el artículo 77, que garantiza la enseñanza inicial en lengua materna. Además de eso, a partir de fines del 2010, la ley de lenguas. Por otra parte, Exacto. también se convirtió en uno de los idiomas oficiales de trabajo del Parlasur. Se incorporó al ámbito de las universidades. Se enseña prácticamente en todas las carreras. Tenemos hoy una academia que tiene 12 años, 2012, ¿sí? Una Secretaría de Políticas Lingüísticas que, con sus limitaciones y todo, me refiero a la parte financiera, porque ganas de trabajar hay y tenemos mucha gente que trabaja. Antes nosotros mirábamos el Paraguay y veíamos Asunción. Hoy yo te cuento por la experiencia de 38 años trabajando con el Ateneo de Lengua Guaraní. Hoy tenemos profesores, pero Juan Caballero, en Concepción, Ciudad del Este, San Juan Bautista, Pilares, Jorge Ojaber, yo voy a dejar a Guaraní, y sobre todas las cosas, un proceso que todavía está en una fase de transición, porque no podemos decir que ya llegamos al final, porque de hecho al final no existe en esto, ¿verdad? Todo es dinámico. Pero si yo tengo que evaluar lo que era 35, 40 años atrás, a hoy hubo un cambio muy importante, cambio de actitud en la conciencia de la gente.
Más a ver si Simba de Guaraní, que Yurupeteo, Ayayaoa, Indio, Marango, campesino. Y eso cambió mucho hoy. Hoy vemos a mucha gente del ámbito intelectual, del ámbito de la comunicación, periodistas muy abiertos usando el guaraní. Y pasó de esa circunstancia negra que se instaló sobre todo a partir de la posguerra de los 70 a una situación muy, pero muy mejorada, muy positiva hoy. Y esa es un poco la situación actual, ¿verdad? Aparte que obviamente se convirtió en una especie de atracción fatal para muchos en el exterior. Universidades como gente estudiosa del guaraní en España, Azucena Palacios, gente promoviendo el guaraní en Italia, en Japón, en los Estados Unidos. Lastimosamente perdimos un valor en este tiempo de pandemia que en vida fue el doctor Shao Nicolás Guinan, un gran trabajador promotor del guaraní norteamericano, promoviendo el guaraní allá y a nivel universal. Y obviamente acá en nuestro entorno, el guaraní es muy apreciado en la Argentina, no solamente acá en la frontera, sino en la propia Buenos Aires, lugares más distantes como Jujuy, Rosario, tienen cátedras de guaraní. Y en el Brasil, la USP, la Universidad de San Pablo en su momento, acá cerquita nuestro, UNILA, en Paraná, la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, también una partida guaraní hablante en Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz. Es decir, el escenario guaraní continentalmente hablando también es muy positivo, muy positivo. En ese ranking de lenguas americanas, el quichua obviamente tiene más hablantes nativos. Se calcula que el 70% de los hablantes del quichua en América, ya sea en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Y el caso nuestro acá en Paraguay y en el entorno, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, bastante alto, pero ya no con una población nativa indígena. En el caso del Paraguay, el 1,3% de la población de Paraguay es nativa indígena. Y hablamos de un 70% seguramente o más que es guaraní hablante, y restarle eso, ese 1%, te queda 68, algo de población paraguaya no indígena que habla guaraní hoy. Exactamente. Sí, lo que podemos inferir con todo lo que estás relatando es que por lo menos hay un ordenamiento administrativo legal de la lengua, por lo menos, ¿sí? Hay un marco legal en el cual la lengua tiene un fundamento y una base como para decir, bueno, tenemos que luchar también en seguir adelante con ese pedestal que ya comparte con el castellano, ¿sí? Eso es lo que se puede ver en todos estos años que estás relatando. Ahora, en cuanto a la lengua en sí, hay de las tantas quejas de los padres. Una de las quejas que siempre me dicen es, pero difícil es escribir el guaraní, porque las palabras son muy largas. No se sabe dónde está la raíz. No se sabe si es un verbo, un adjetivo, un sustantivo, porque ya por ahí paje y cuey, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto de la lengua misma, y me refiero a la didáctica del guaraní, ¿sí? Existe y se habla o se debate sobre la didáctica del guaraní, cómo enseñar el guaraní, David. Bueno, no olvidemos, más que olvidar, recién estuve comentando, nosotros venimos un tiempo de mucho prejuicio, prohibido hablar guaraní, ¿verdad? Y eso de una manera, digamos, radical, se cambió mucho, pero continúa inclusive la figura solapada. Nosotros no hablamos guaraní, nosotros hablamos yopará nomás. No te voy a decir a todos porque todos no existe, ¿verdad? Pero hay un porcentaje así reducido de gente que dice, no, yo no hablo guaraní, hacer tereigo guaraní. Sin embargo, uno se
pone a analizar la situación y tampoco hablamos castellano, hablamos yopará. Nosotros el castellano que tenemos se nos metió nomás en la cabeza. Eso es parte de un proceso para mí malicioso, malintencionado, bien programado, de anular al guaraní. Y sí, hasta ahora. Cuando yo solamente hablo yopará y no hablo guaraní, es negar el guaraní. Sin embargo, todos creemos que hablamos castellano. ¿Pero quién hablando castellano en Paraguay nos dijo venina? Y nada de guaraní, va a decir yopará. Va a pío. ¿Qué pío querés? Vos te vas a ir, vos le contaste, ni siquiera es vos, es vos. Bueno, ¿y eso qué es? Y eso yo para. De uno más te dije, eso yo para en el castellano. Sin embargo, nos metieron tan bien en la cabeza que hablamos castellano y que es tan difícil el guaraní que solamente hablamos yo para. Y yo a todo el mundo le estoy diciendo, hablamos guaraní, hablamos yo para. Y la otra cuestión que mencionaste, la didáctica, obviamente hay cosas que cambiaron. Hoy tenemos muchas expectativas con la viceministra María Gloria Pereira, especialista en guaraní conocedora. Ojalá mueva, reoriente la embarcación hacia un rumbo distinto. Confiamos mucho en ella, ¿verdad? Creemos que tiene la capacidad sobrada para hacer esto. Pero no perdamos de vista que eso que se empezó a aplicar nunca jamás se tocó. Y allí también nosotros tenemos nuestras sospechas, siempre tuvimos. En el ámbito de la educación hubo gente que siempre manipuló la cuestión, ¿verdad? Nunca, por ejemplo, se dijo que la mayor causa de deserción escolar, primero fue un factor económico. La gente no recuerda pirapire. Segundo, problemas de salud, que es Ainazú, que hice tercero, problemas viales, pero nadie quiso aceptar que la razón suprema de la deserción escolar es la falta de entendimiento del castellano por parte de los niños guaraní hablantes. Y mi tango joa, que es ayuyay, o bebé, nada sacar eso de gran bebé. Y ese es un fenómeno que tarde o temprano tenemos que aceptar, que hasta hoy tenemos una mayoritaria población guaraní hablante que tiene que ser educada inicialmente en guaraní, con libros en guaraní, con exámenes en guaraní, con docentes hablando guaraní. Así mismo. Ahora, allí también instituciones que no somos parte del Estado, ¿verdad? Y a lo que voy un poco a raíz de esto es a lo siguiente, ¿verdad? Cuando hablamos de didáctica, yo soy profesor de la UNA hace muchos años y el castellano y la forma de escribir castellano es terror. El castellano tiene más de 100 reglas y más de 4.000 excepciones. Repito, el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones. Sí. El guaraní que se está enseñando tiene 4 reglas, 4. Y habría que estar loco para decir que es más fácil 4.000 que 4, ¿verdad? Bueno, y a eso voy, Martín. Por eso me parece interesante tu pregunta. Yo le estoy agregando más, echando más leña al fuego por esta cuestión, ¿verdad? Hay todo un proceso de descolonización que tenemos que hacer. Nosotros estamos todavía colonizados con que el castellano es más fácil, el castellano es más lindo. Los libros nuestros están plagados de historia en un sentido eurocéntrico, ¿verdad? Acá miramos a los héroes, son los blancos, y quienes son los malos y siguen siendo los indios, ¿verdad? Esa es una cuestión que nos va a llevar todavía un tiempo. Pero estamos en un proceso, estamos presionando, desde hace años presionamos. Y bueno, va a llegar el momento que esto va a mejorar más, Martín. Exactamente. No sé si te acordás, en nuestra juventud éramos muy fanáticos del inicio de un plan nacional. No sé si te acordás de esa lucha que teníamos. Sí. Entonces, claro. Pero de aquella vez hasta hoy en día, no sé si realmente la gente debate y habla de una verdadera planificación lingüística para que justamente ese paraguayo
entienda lo que dice y entienda lo que lee, ya sea en guaraní o en castellano. Hasta hoy en día no veo que las organizaciones o el Estado mismo no haya iniciado una verdadera planificación lingüística, excepto esos técnicos que han llegado a Paraguay y han trabajado con muchos de nosotros realmente para hacernos entender hacia dónde queremos ir como nación paraguaya con dos vertientes, con dos idiomas, David. El tema es, ¿hay idea de realizar una verdadera planificación lingüística, David? Sí. Te quedaste congelado otra vez, pero te vas a descongelar enseguida. A ver. Hola. ¿Me copias, David? Se fue a... Te perdiste. Ahí sí. A ver. Y ahora sí. Sí. Ahora en Dubigo. ¿Podés decirme la parte esta que no escuché bien nomás al final? Ya, la cuestión, el caracú es... No, baja apenas, Anire. ¿Puedes repetirme? El caracú es planificación lingüística, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? ¿Existe o no existe eso? ¿Se habla o no se habla eso desde los organismos del Estado? Bueno, yo te decía, después de mucho, imagínate que nosotros estuvimos allí en la puerta del Banco Central del Paraguay cuando se había reunido la Convención Constituyente con pancartas, con manifestaciones, agarrándole uno por uno a los convencionales y logramos, creo que el guaraní sea idioma oficial por mayoría, no fue por unanimidad. Hay que dejar constancia de eso, por mayoría, pues. ¿Y qué es lo que pasó de allí en adelante? Que ese artículo 140 decía dice, artículo actual de la Constitución actual dice, el artículo 140, los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní. La ley reglamentará su uso. ¿Y cuánto tardamos para lograr la ley de lenguas? 18 años. Así mismo. ¿Y qué te muestra eso? Que hubo un montón de gente por el camino que cajoneó sistemática esa intención de lograr la reglamentación de la ley. Y una vez que salió la ley, se creó primero la Secretaría de Políticas Lingüísticas, 2011. 2012 la Academia. Y en el 2011 se crea con un presupuesto bajísimo. Y lo peor del caso es que ahora, con la asunción de este nuevo gobierno, se dio otro golpe bastante delicado, ¿verdad? La intención de eliminar la Secretaría de Políticas Lingüísticas, ¿verdad? Sí. Y cuando tenía 7.000 y pico de millones como parte de su presupuesto, hoy quedó con 4.000. Y 4.000 es lo que le corresponde a una dirección general en algún ministerio. Es decir, esa es la señal de la gran preocupación que tiene el Estado hasta ahora para planificar el uso de las lenguas en Paraguay. Primero, el intento hace poquito de anular la Secretaría y segundo, ahogarle con un presupuesto bajo. La Secretaría tiene, no sé si alcanza 100 funcionarios, no creo que alcance, ¿verdad? Muchos de ellos inclusive vinieron de otras instituciones que están allí. Entonces a lo que quiero llegar es que no están dadas todavía las condiciones. No están dadas. No, hasta ahora no hubo una gran convocatoria para definir esa planificación de la que estás hablando. Nosotros somos conscientes de eso. Somos absolutamente conscientes. En el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nosotros tenemos planificado parte de lo que nosotros queremos. Nuestra apuesta a muerte fue formar profesores, formar gente con el conocimiento de la gramática, con todo lo que tiene que ver con el estudio del guaraní desde un punto de vista lingüístico, literario. Esa es nuestra apuesta principal. Segundo, lo que llamamos comúnmente el hecho de expandir el guaraní al interior del país, ¿verdad?
Tercero, lo que estamos haciendo hoy es marcar presencia guaraní en Internet, que es otro nuevo campo. Un campo al cual entramos y donde hay tantas y tantas teorías, algunas que te dicen, bueno, si los idiomas no están en Internet van a morir, o los idiomas que tienen menos de 100.000 hablantes están en la lista de lenguas en peligro. Bueno, el guaraní por suerte tiene más de 100.000 hablantes, tiene mucho más, ¿verdad? Y por el otro lado, hoy ya estamos en Internet. Empezamos con Wikipedia, claro. Hoy tenemos el navegador Firefox en guaraní, se está trabajando con el traductor de Google. Son los signos, pero otra vez vamos a llegar al mismo punto, Martín. Son esfuerzos particulares, privados, de los cuales hoy el Estado pomposamente quita pecho y dice, acá estamos, ya tenemos Wikipedia, ya tenemos Firefox, ya tenemos, y muestra la cara allí, pero a la hora de tener que plantarse y decir, acá hay dinero, vengan acá los que saben, siéntense y trabajen. Nunca jamás hubo eso. Hasta hoy no tenemos eso. Ese es nuestro reclamo vehemente. Y no importa qué gobierno haya sido, de todos los colores pasaron, ¿eh? Y claro. Ninguno le dio pelota al guaraní. Ninguno le dio pelota al guaraní. Así mismo. Y ojalá ahora con el nuevo ministro, este señor Luis Ramírez, haga algo, psicólogo, orientador, y seguramente entenderá un poco que es importante comunicarse bien en ambas lenguas, ¿sí? Porque ese es uno de los problemas que tenemos, ¿sí? Justamente antes de entrar en vivo, estaba escuchando un discurso de los campesinos que están preparando una manifestación para la semana que viene o no sé cuándo, ¿sí? Entonces, este señor del interior, ¿sí? Hablando, entre comillas, en guaraní, ¿sí? Pero el guaraní solamente tenía, por así decirlo, 20% y 80% de palabras del léxico en castellano, ¿sí? Lo que rescato es que la estructura está intacta en guaraní, pero falta fortalecer eso en cuanto al léxico y otras cositas para que esa persona pueda comunicarse sea en castellano o en guaraní. O sea, cuando uno escucha el guaraní y cuando uno tiene más o menos una base de cómo funciona una lengua, se da cuenta que hay mucho trabajo. Yo tengo esperanza en esta colega Gloria, porque con ella trabajamos mucho con el ALGR, el Atlas Lingüístico Paraguay Románico, que demoró casi 20 años. Te cuento, David, que esos materiales pagados parte por el Estado están guardados en un depósito de no sé qué parte del ministerio y no se ha entregado a las escuelas ni a las instituciones públicas. Ese trabajo nos llevó casi, como dije, 20 años de sacrificio. ¿Y qué hace el Estado? Nada. Tirados en rincones enmohecidos. Ahora con la presencia de Gloria, le voy a hincar a Gloria también a ver que busquemos esos materiales y que se distribuya a la gente. David, entonces, estamos en esto. Yo creo que ahora es el momento de tocar las puertas otra vez, porque ya tenemos el marco legal, tenemos el respaldo jurídico para que esta lengua por lo menos avance un poco más. David. Sí, te congelado. Se congeló un poquitito, pero al final entendí algo, ¿verdad? El tema de todo ese trabajo y de muchos otros trabajos, Martín, quedaron guardados. Como que acá, porque sea el mismo color, tiene que cambiar lo que hizo el otro. Si fue acá por la derecha, el siguiente va a ir por la izquierda, ¿verdad? Si este hizo un cuaderno y detrás del cuaderno dice tal cosa, el otro viene a ponerle otra cosa. Y perdemos tiempo en ese tipo de, con el perdón del término, de cuestiones así baladí, disparatadas, ¿verdad? Tendríamos que ganar tiempo en esto. Ojalá se den las condiciones como para que estas autoridades, incluido el nuevo ministro, que también manifestó su predisposición hacia el guaraní, un hecho auspicioso hacia el guaraní, entonces se pueda traducir esos hechos. Lo que, repito, hasta hoy nosotros tenemos es producto del esfuerzo particular. Los escritores, ninguno recibió un fondo del Estado para
ayudar, en este caso, en la promoción, en la difusión y que esos libros, inclusive publicados a través del Estado, puedan llegar gratuitamente a los estudiantes. Eso no existe, ¿verdad? Con respecto a lo que estabas diciendo también en el lenguaje de la gente, también eso es una cuestión zonal, ¿verdad? Y a veces también por aquello de querer darse ellos a entender, se cae en esa cuestión del yo para que hablamos. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro, Martín, que la sintaxis mental del paraguayo funciona en guaraní, ¿verdad? Sí, Eso es definitivo, definitivo. Hasta cuando decimos en una de esas famosas expresiones tan nuestras, el decir venir un poco es el yumí. El yumí es venir un poco, mí es un poco, ¿verdad? Y hablamos con un poco. O cuando decimos, ouca tú, vino sique, habla sique. Así que dicen va a ver castellano, pero guaraní menaeno. me voy a ir luego. Allí está, luego no es luego de después. Te dije luego, No es luego. ¿verdad? Es Bueno, complicado nuestro guaraní. Sí. Ese tipo de cosas, Martín, sirve para demostrar que eso que siempre se dijo, el paraguayo piensa guaraní e intenta hablar castellano. Ni siquiera habla castellano, ¿verdad? Intenta hablar castellano. Entonces, yo me ratifico en un 100%, no, 101% si es necesario, que nuestra sintaxis mental sigue funcionando en guaraní. Y que intentamos hablar, y que hay veces por esa dificultad de que nunca nos enseñaron guaraní, nunca nos enseñaron qué es lo que son 2 horitas semanales. El profesor entra, llama a lista y se acabó la clase. 5 horas tiene el castellano hasta ahora. Mueve la ley de lengua, mueve la igualdad de trato donde hay código PEA. Entonces, voy a esto. Si una generación que hoy tiene por arriba de 45 años nunca estudió guaraní antes y hoy tiene hijos que van a la escuela y esos hijos vienen y les reclaman, los papás, por supuesto, dicen, no, yo en mi tiempo no di, yo luego no sé. Obviamente hay allí un vacío, un punto ciego allí, donde el papá que no dio no puede ayudar y el niño que está en este momento se está formando, está tratando de hacer lo que puede. Y ese es el estadio que tenemos que saber analizar, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos guaraní para rato, ¿no? Tenemos guaraní para rato. Vamos a preocuparnos todo el tiempo seguramente si es guaraní, es castellano. Yo sostengo que es guaraní, porque del Yopará ni siquiera hay un diccionario, del Yopará ni siquiera hay una gramática, del Yopará ni siquiera hay un alfabeto, que son 3 condiciones para que una lengua sea lengua. Nosotros no tenemos nada de Yopará. Yo sé que hay algunos esbozos por allí que algunos escribieron. Guido Calvel escribió una gramática del Yopará. Una cosa distinta, Martín, vos sabes. Sí, yo te iba a decir a vos, vos sabes bien, vos sos especialista en el tema, vos sabes que una persona que vive acá habla guaraní, que puede venir un extranjero, puede estar acá 2 o 3 meses, pero jamás va a ser lo mismo que un nativo hablante. Va a aprender a decir va a aprender a decir Sabiyú, va a aprender a decir Shesri, pero hasta allí nomás. Tendría que ir como mínimo 5 o 10 años acá para que comience a hablar guaraní, ¿verdad? Así mismo. David Galeano, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que vamos a encontrarnos otra vez para ir empujando un poco este carrito, que todos estamos en ello. Tengo otros grupos, otros amigos también que nos van a ayudar, como Domingo Aguilera, por ejemplo, que también tiene una red muy importante de profesionales que tienen las mismas inquietudes de las que estamos hablando en esta charla, David. Te agradezco mucho y cuando quieras este canal está abierto para todos y justamente para el guaraní, para que la gente pueda expresar sus opiniones, porque esto es opinión y es el yo para. David, muchísimas gracias. Igual, Martín, un placer verte y saludos cordiales. Maite y Jorge de Japaveña de Richard. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Martín.